Sí. Ahí vamos. Bien. Eh, Estabas hablando, perdón, del tema del cuerpo, que me interesaba particularmente porque, digo, Claro que ellos, perdón, no quiero repetir a los que ya escucharon, pero en síntesis sería como que es como una contraposición entre lo corporal en lo sexual, lo corporal en el juego, que después como que yo veo que lo retoma en lo no corporal, pero sin contacto, el conflicto. Pero sí, el conflicto del cuento se resuelve intentan empezar a resolverlo porque así termina, en una ronda de capoeira. O sea, como que en un juego como, de grandes y de adultos, subliman eso que vivieron de chiquitos, tan físico, tan traumático, tan en relación con el contacto con el cuerpo. Eso digo, que como que terminan haciéndolo en una disciplina que es contacto, digamos, más de equilibrio, más de otras cosas que de contacto, que es como una danza, sin la crudeza de todo el contacto físico, de todo lo demás que les pasó. y vamos con el Bambi, entonces. Sí, reitero, perdón, y vuelvo. Con respecto al cuerpo, me interesa, digamos, esta mirada de cómo lo físico interviene, ¿no? En todo momento, el cuerpo está presente y hay diferentes instancias o diferentes formas en las que ese cuerpo es usado, intervenido, y digamos, ya que hicimos todo este recorrido, después lo podemos ir alimentando, pero hoy cuando releía el texto, hasta me dio la sensación de que hay cierta sensación, a mí me dejó cierta sensación hasta de expiación, ¿no? Sobre todo pensándolo en términos de culpas, ¿no? Como veníamos diciendo. En el último apartadito, vieron que el texto está hecho a partir está separado por espacios, ¿no? Por espacios en blanco. No está numerado ni nada, pero se va fragmentando, o el narrador lo va fragmentando. Y en el último está la gran roda, ¿no? El último gran juego, el último gran juego. Y es interesante porque hay, digamos, se da como una situación medio ceremonial o ceremoniosa, que es diferente a todo lo que vino antes. Estaban todos de blanco, el círculo era hermoso, un anillo sólido y brillante. Y está hablando de la voz del mestre, no del metre, perdón, del mestre, y dice, había algo de océano en ella, o quizá por debajo algo como un sonar, como el lamento de los ahogados y los desaparecidos. También era como un barco, se metía dentro tuyo como la proa cortando el agua. Que más allá de que es una cosa, ¿no?, hermosa, una descripción hermosísima, digo, también, digamos, además de darse esta situación de ceremonia, que un poquito a él le molestaba al principio, porque vieron que cuando habla con Zuley le dice, parece una secta, ¿no? Como que lo tira un poquito abajo en ese momento de cierto enojo. Pero fíjense cómo todo el tiempo está tendiendo lazos hacia el pasado, ¿no? Al mismo tiempo. Porque esto del barco, de los lamentos de los ahogados, de los desaparecidos, me está llevando a los ancestros, ¿no? Al viaje ese de África hacia Sí. el continente, hacia acá, el tema de los esclavos, de dónde viene la capoeira Angola y al fin y al cabo de dónde vienen todos. Hoy estaba leyendo, y con esto me callo y los dejo seguir a ustedes, pero hay un detalle que me llamó mucho la atención, que es cómo se afirman los vínculos, el nombre sobre todo de los vínculos en todo momento. Eh, y muchos están enrarecidos de alguna forma. El hermano no es hermano, sino que es medio hermano. En la roda no es hermano, sino que es irmão. Y el hermano más grande es, que eso sí lo busqué hoy, no lo había visto, es el Big Brother le dice. Big Big Brother. Brother.
Pero en Big la Brother. Roda es el Irmaosao, ¿no? El hermano grande, el hermano mayor. El papi está en castellano en el cuento, ¿no? O sea, por eso la nota del traductor abajo, ¿no? En español en el original. Y eso me parecía también interesante, porque si bien en la capoeira se hermana, en todo el texto viene muy, muy fragmentada la familia desde muchos lugares, desde los roles también, ¿no? El sábado pasado habíamos hablado justamente de los roles que ocupa cada uno y de las cosas que, por ejemplo, los padres no hacen mal, momentos de ausencias incluso. Pero esto me llamaba la atención, cómo las cosas aparecen nombradas también en varios idiomas, en varias formas, cómo también eso aparece medio enrarecido. Y también creo que tiene que ver un poco con el cuerpo, con cómo el cuerpo está presente en el texto. Pero bueno, nada, no quiero hablar yo. Norma, sí, por favor, adelante. Sí, no, que recién que estabas hablando de los vínculos, hay un párrafo muy bueno que dice, no me acuerdo nada de su nacimiento, ni de su primera aparición en casa, pero sí recuerdo sentirme indignado porque ya no era hijo único. También recuerdo que Carlos era un bebé demandante, no dejaba que nadie lo alzara excepto nuestra madre. Pero más adelante, de repente, sin ningún esfuerzo o demostración de entusiasmo de mi parte, me tomó cariño. Una de sus primeras palabras fue Bade, el apodo absurdo que me había puesto, y solía gritarlo desde la cuna. Sin embargo, había algo grotesco y caprichoso en Carlos, quizás por eso no sentí la conexión que se suponía debía sentir. Y esa conexión que él no siente, tampoco la siente hacia su sobrina. O sea que él tiene como una incapacidad, por eso tampoco él pudo formar una pareja, ¿no? Él tiene un problema de vínculos hacia todos los que lo rodean, cosa que el hermano encuentra a la persona indicada en Zulay primero y después en su hija, y eso hace también que se encarrile su camino, ¿no? Es como el Ibrahim del cuento que leímos el anterior, ¿no? Encuentra a alguien que lo encamina, en cambio, este muchacho Eric no encuentra a nadie, ¿no? Y toda su vida está como perdido en esa culpa. A mí, por ejemplo, este cuento, vos sabés que me provoca, me pesa cuando lo leo. ¿Viste? Veo tanta culpa, tanta amargura, tanto resentimiento, tanta frustración, que es como que me pesa, ¿viste? Cuando sentís como un agobio. En cambio, el cuento anterior me provocaba como una alegría, pero este, no sé, hay mucha culpa, mucha amargura, mucho resentimiento, mucha cosa que resolver, me parece, aquí. Bien, perdón, porque el público se renueva. Está mencionando el texto que leímos anteriormente, que es El señor Ibrahim y las flores del Corán, ¿sí? De Eric Emanuel Schmidt. Si gustan después me lo piden y se los facilito. Es muy cortito y es hermoso, es verdaderamente hermoso. ¿Y por qué no compararlos? Sí, comparémoslos. Hay una, digamos, parecieran como contrapuestos, ¿no? Textos muy, con el que podemos encontrar temáticas muy similares, muy comunes, pero son como la contracara, ¿no? Los personajes. Este padrastro, yo pensaba lo mismo con respecto a Ibrahim cuando, cuando está contando, lo está haciendo recorrer su cuerpo, ¿no? A mí eso me llamó mucho la atención, a ver si lo encuentro. Cuando le está haciendo recorrer su cuerpo con las manos, hace declaraciones, le da información sobre el cuerpo. Lo di- ¿Cómo, perdón? de la 110 es esa parte, ¿no? A ver, No, ya te digo. Sí, creo que sí. el hombre sin quedarse dormido. Sí, en el momento en el que se detalla, ¿no? Que dijimos, era esta separación del narrador, pero dice, Sí. cuando dice,
el hombre, ay, esto también lo vi esta mañana, perdón, pero Sí. dice, o sea, empiezo a leer para señalar algunas cositas que me llamaron la atención y después los dejo a ustedes. Dice, el hombre estaría acostado boca arriba en ropa interior y le diría al chico que cerrara la puerta. Empezaba siempre por los pies, el chico masajeándoselos, el hombre corrigiéndolo. Cuando el chico lo estuviese haciendo como quería, el hombre se lo haría saber. Muy bien, diría, así. Tu hermano aún no tiene fuerza, diría. Entonces eres tú el que tiene que cuidar a la familia. Eres tú el que tiene que cuidar a tu viejo padre. ¿De quién tú eres?, iba a preguntar. Papi, diría el chico. Los pies representan el trabajo, diría el hombre. Por eso son así, duros. Usa las uñas, los nudillos. Bien, ahora más arriba. Cuidado con los huesos en los tobillos, en la canilla. Cuidado con las rodillas. Rótalas con cuidado. Bien, más arriba. Y en esta parte que es tremenda, el hombre solía quedarse dormido cuando las manos del chico llegaban a los muslos. Pero si seguía despierto, el hombre le diría al chico que subiera hasta su cara. Digo, esa idea, primero esa idea de iteración, ¿no? De algo que sucede y sucede y sucede y sucede. Segundo, qué bueno cuando se queda dormido, qué mal cuando no se queda dormido. Y tercero, digo, para pensarlo con Ibrahim, el cuerpo de Ibrahim era un cuerpo en el que se podían reconocer, ¿no? ¿Se acuerdan cuando le decía, cuando lo llevaba con los ojos vendados y decía, uy, qué olor a pata que hay acá? Y le decía, no, es olor a pies. Dice, es un olor que nos une, nos hermana. Dice, somos todos iguales en este olor a pata. O cuando lo ve que está circuncidado, ¿no? A vos también, le dice. Sí, sí, claro. Y acá el cuerpo es algo que genera todo lo contrario, ¿no? No hay una posibilidad de reconocer ese cuerpo. Y por eso creo que también está esa culpa de la que hablaba María Fernanda, porque abandona a su madre y a su hermano, lo dice así, usa el verbo abandonar, para no pasar más por esa situación, por ese ritual. Ritual, ¿no? Perdón, pero ritual. Lidia, vos querías mencionar alguito. No tenés micrófono todavía. Ahora sí. Es que yo pienso que en Ibrahim era un canto al amor, y en cambio acá tiene que ver justamente con lo contrario, el desamor y el abuso. Sí. Y Ibrahim venía a ser como todo lo que necesitaría Carlos, ¿no? Carlos y él. Claro, claro. Era ese contenedor que necesitaban y no tenían. Sí. Sí, bien, no hay una instancia de contención. Porque hasta la palabra juego, ¿no? Aparece muy... Yo me tomé un trabajito, ¿no? De ir como relevando palabras. Esto que hizo Graciela una vez y me pareció tan útil. Ir buscando palabras a lo largo del texto y ver a qué están vinculadas, ¿no? A qué se van relacionando. Y la palabra juego es muy particular. Aparece en el yogo, pero aparece también en el juego de lucha, en el que asfixia a Carlos, pero aparece también en las cosas que hacía el padre, ¿no? En las cosquillas, aparece como un juego. Y es también muy interesante cómo estos capitulitos, estos fragmentos aparecen vinculados el uno con el otro por algún detalle particular. Capaz que hay un juego que desemboca en un yogo de capoeira o algo así. Ahora eso sí lo tengo marcadito. Ya les digo en qué página, porque me pareció muy, muy interesante. En la página 93, por ejemplo. Termina, dice, Zuley venía de un juego, ¿no? Venía de un yogo. Él estaba mirando ese yogo, estaba fascinado con Zuley, dice que la cara parecía madera pulida porque estaba transpirada, aparte de que Zuley genera otras cosas, ¿no? En Eric. Pero dice, están hablando de ese yogo. Termina ese yogo, espacio en blanco, y dice, el padre de Carlos tenía un juego que disfrutaba jugar especialmente en la época en la que nuestra madre cursaba contabilidad por las noches. ¿No? Juego, juego. Cómo está ahí hilvanando. Y después hay otro que también me encantó hoy.
Es un cuento muy largo, che. Le vamos a decir que escriba más cortito la próxima. Cuando Zuley están comiendo, ¿no? Zuley va y le dice, dale bola a tu hermano, estate atento. Yo no tengo que rendir ningún examen, dice Eric. Y ella le dice, sí, es un examen para vos mismo, dice, sé su hermano, tenés que intentarlo. Y al toque vincula, ¿no?, con lo que le dice la madre, con esta anécdota que también Claro, charlamos. es igual, es lo mismo. Yo iba a decirte lo mismo, las dos mujeres le piden lo mismo. Una dice el costo, ella ahí le dice el costo de no hacerlos demasiado duro, Zuley, y en el otro le dice, no le saques, o sea, la madre le dice, no le saques los ojos de encima. Y le lleva Vas el a ver cuchillo. cosas terribles, pero no dejes de mirarlo, sí. Y le lleva el cuchillo y dice, Si vas por la vida pensando en mitades, te vas a quedar sin nada. te vas a caer en bolas, sí. Eso. Digo, a nivel arquitectura del texto, ¿no? Me parecía interesante cómo esos fragmentos se van hilvanando en ese presente que el narrador está tratando de armar. Digamos, en ese presente el narrador está tratando de armar su historia, y vieron que todo el tiempo se excusa un poco por ese desorden, por esa dificultad para contar, digamos, y aparece súper ordenado temáticamente, ¿no? Los capítulos, no sé cómo decirlo, los incisos, los fragmentos, aparecen vinculados. Y hay uno más en el que también me parece que hay una relación, que es en el que están todos los amigos, cuando Eric iba a la escuela, están todos los amigos, y Carlos se acerca siempre, y él lo saca, le dice, anda para allá y sé bueno. ¿No? Para allá, sé bueno allá lejos. Y en el siguiente capítulo, sé bueno es él el que tiene que ser bueno, o sea, el narrador, porque está en la plena organización de todo lo que tiene que ver con el evento este de capoeira, y es completamente inútil, es un lastre, ¿no? Entonces tiene que agarrar a Rosa y llevársela para no joder ahí y ser bueno él también. El texto todo el tiempo va moviendo, ¿no?, los lugares en los que están Carlos y Eric. Basta, Pablo. Pero sí, me parece que ahí hay cosas interesantes para seguir leyendo. Bien, yo no hablo más, les juro. Basta. ¿Qué más leyeron? ¿Qué les gustó? ¿Qué les llamó la atención? ¿Qué encontraron? ¿Volvieron a releer? Sí, vos sabés, yo... Para un cachito, Norma. Ahí te doy la palabra, Gra. Decí, Norma, sí. Sí, no hay problema. Bueno, dale, Gra, para adelante entonces. ¿Yo? Graciela. Digo. Graciela. Bien. Hola, buen día. Olis. Bueno, yo estuve buscando un poco de lo que es la capoeira Me encanta. y específicamente esta Angola, que tiene su origen, como bien vos dijiste, en lo que era la esclavitud de los afroamericanos. Y también la forma de comunicarse que tenían ellos y la forma de rebelarse contra el dueño. Salir de esa esclavitud. Entonces, todos los afroamericanos que pasaron por eso desarrollaron formas de expresión, si bien tanto como para comunicarse o como para defenderse. Y estuve viendo, por ejemplo, que el berimbau sonaba cuando la policía llegaba a contener lo que era específicamente el baile de la capoeira, que puede ser considerado un arte marcial o lo que enseña el maestre o maestro, valores como la responsabilidad, la libertad, la defensa, la responsabilidad, no sé si lo dije. Y entonces hacían sonar este berimbau para avisar que se acercaba la policía, la autoridad.
dice que les cortaban, creo que los tendones de la columna y el de los talones también, como para que no practicaran la danza. Pero creo que esto, a mi entender, está llevado al punto de que cuando ellos se conectan en esa última instancia en el texto y practican la danza esa, el yoga, en el cual no solamente sí hay contacto, también es defensa, y se puede derribar al otro, pero es como una suerte de liberarse de la esclavitud. O sea, es la catarsis propiamente dicha. ¿Cómo me libero de la esclavitud? Del que me tiene sometido, del que me tiene sojuzgado, del que puede hacer con mi cuerpo lo que se le da la gana. Porque de última también los ponían en jaulas a los esclavos y eran vendidos. Así que, bueno, eso fue lo que me llamó la atención cuando leí sobre la capoeira y lo fui relacionando con el texto. Sí, porque la capoeira se maneja en una tensión equilibrada, ¿no? Sí. Está la ausencia del, digamos, no hay un golpe, no hay un sometimiento, pero el derribar tiene que ver con poner al otro en una situación de que caiga, quizás. No, porque más de una vez incluso se menciona que se evita un golpe, y en ese evitar el golpe hay otro movimiento, un contramovimiento que genera que el otro toque el piso, por ejemplo, ¿no? Yo creo que eso se ve también en el vínculo que ellos tienen, en cómo ellos van, por ejemplo, hablando en el auto. Sí. Como, por ejemplo, Carlos tiene determinadas herramientas para hablar, y como Eric está completamente ofuscado y va al hueso, ¿no? Él está hablando... Pero buscan un tercero para comunicarse siempre. Sí, nunca se hablan entre ellos. Hasta que llegan a la comunicación directa. Hay un momentito antes del último yogo en el que hablan y después tienen el yogo que no lo podemos ver, lamentablemente. Pero cuando van en el auto, dice, qué sé yo, tu tío es igual a yo, es igual que yo, le dice Carlos a su hija. Después dice, la vida es lo suficientemente difícil, dijo. Me duele, es un dolor físico cuando la gente se equivoca en algo tan fácil y obvio. El narrador respira profundo, dice para calmarse, le sonreía a Zuley. Entonces dije, sigue fumando, ¿no? Como, ¡paf! Dándole una bofetada por toda la información que le viene tirando. Y después hay otro momento interesante en esta charla, que es cuando hablan de la capoeira. En el auto vienen hablando, ¿no? Vienen filosofando, hablando sobre lo que significa. Lo corrige, ¿no? Carlos. Le dice, antes que nada, no haces capoeira. Juegas capoeira y lo vives. Le está contando algunas cosas, qué sé yo, y el narrador dice, no estaba respondiendo mi pregunta, estaba dando una conferencia. Solo dime qué mierda es, le pedí. Él se inclinó hacia Zuley, agarró una de sus manos enfundadas en guantes azules, a capoeira é tudo o que a boca come, dijo mirándola y se quedó callado. Y sí, digo, me gusta esa cosa de impenetrable que tiene el discurso de Carlos para Eric, ¿no? Y más de una vez va a ser muy difícil, no solamente Carlos, sino la capoeira. Es un misterio, lo dice claramente, ¿no? Es un misterio, varias veces aparece la idea de no saber. Mabel, ¿levantaste la mano? Sí, por favor, dale nomás. Yo mientras sigo buscando cositas. No, justamente ahí en el párrafo que vos mencionás, yo había subrayado algo que me llama la atención. Dice, luego de decir cooperación antagónica. Ah, sí. Porque
como la cooperación, es como, después dice, se puso a filosofar sobre qué significaba mirar el mundo patas para arriba, o sea, tiene que ver una cosa con la otra, ¿no? Porque la cooperación antagónica, como vos decís, cooperar, como hay antagonismo, ¿no? Y me parece que tiene que ver con lo que después él dice, mirar el mundo patas para arriba, ¿no? Como que cambiar, no sé, la mirada de la vida o o mirar la vida desde otro punto, que creo que es lo que significa un poco todo esto de la capoeira que estuvieron comentando, ¿no? Ralph Ellison, esto googleando, por supuesto, ¿sí? No es que hice una investigación acabada, para nada. Ustedes saben que somos discípulos de Google. Ralph Ellison escribía, o sea, cuando habla de cooperación antagónica, está hablando desde la ontología del ser, valga la redundancia, pero en tanto oprimido. Habla sobre los esclavos, sobre cómo, digamos, sobre cómo pueden sobrevivir, ¿no? Muchas veces, y conservar su idea de ser. Es re complejo lo que plantea, yo no entendí mucho, lo dejé ahí medio por arribita, pero una de las cosas que habla es que al oprimido muchas veces la única forma de continuar es esta cooperación antagónica, es el colaborar con cierto orden, cierto régimen para mantener su, por ejemplo, su cuerpo entero, ¿no? Como decía Graciela, sin que estén cercenados, sin que les corten partes del cuerpo para que no puedan moverse, etcétera, etcétera, etcétera. Digo, tiene que ver con eso. Pero creo que tiene que ver justamente todo el tiempo, fíjense que está hablando de esto, ¿no? De esta tensión que no se rompe ni se afloja, ¿no? Es la tensión que está ahí siempre sosteniendo. Me gustaba esa frase de cooperación antagónica, sí. Está muy bien. Yo quería ¿Cómo, perdón? Espera un cachito que Norma me había quedado de antes, y ya vas, Merced. Norma, sí, dale micrófono nomás. Yo tenía antes una cosa y ahora agrego otra con Vamos. respecto a la capoeira. Por lo que yo entendí, Eric se acerca a la capoeira como una forma de acercarse al hermano, de cuando lo vea, de tener algo de qué conversar. Entonces él no la tiene tan enraizada, no es una filosofía de vida como es para Eric, como es para Carlos y para Zulay, que eso también influye. Y no, lo que yo me había quedado de la otra vez era cuando Zulay le dice, sé su hermano, tienes que intentarlo, y el costo de no hacerlo es demasiado alto. Y a su vez yo lo podría comparar con lo que la madre le dice a Eric, cuando dice que, hablando de su hermano, que dice, nadie en la familia podía decirle nada, parecía que estaba siempre yéndose. Se fue de la casa, se fue del pueblo y se fue del país. Pero volvió y ninguno de nosotros tuvo ojos para él, ni una mano para darle, no lo buscamos, no lo intentamos, ni siquiera pronunciamos su nombre. Y esto también hace que él también quiera reencontrarse con el hermano. Por eso digo, son muy importantes las dos mujeres en este cuento, ¿no? Cómo influyen en él, Sí. sobre todo la madre, para que no le pase a él lo que le pasó a ella, que al hermano no lo vio. Entonces por eso es el acercamiento, ¿no? Sí, 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 sí. Los personajes femeninos ahí tienen esa fuerza. Sí, Y en, mucha fuerza. y en contraposición, los personajes masculinos tienen siempre una fallita, por decirlo de alguna forma, ¿no? Piensen en este profesor. Sí, cuando no dice nada, él lo ve como una falla. Él tendría que haber dicho, según él, lo que pasó. Cuando Sí. le perdona y no le dice nada, lo veía como alguien inmaculado hasta que cuando le perdona y no habla con los padres, ahí, y ve como una bisagra, me parece, que no se haya hablado de ese tema. Se convierte en cómplice, ¿no? Sí. Hay una complicidad horrible en eso, que en ese sentido quiero decir, ¿no? Me parece que
Y ahí también se juega otro campo semántico interesante, que es el del maestro, el profesor, a lo largo del cuento, ¿no? Que incluso se habla también de la maestría. Se habla de la maestría en un momento, después quiero que lo leamos y lo charlemos. Pero sí, va por ahí. Mercedes, vos querías mencionar algo. Lo de los juegos, empecemos por donde yo no pude decir el sábado pasado, pero también me pasaba un poco como las chicas, que al principio no me atraía tanto. O sea, dije, bueno, está muy bien escrito, las escenas están tan exhaustivamente descritas que hasta parece como apto para un guión cinematográfico, porque él explica todo, quién estaba atrás, delante, explica toda la escena en cada momento y uno realmente puede, digamos, ver bien lo que está pasando, porque él tiene esa forma de describir la escena muy completa. O sea, cuando van en el auto dice la mirada de Zulay, qué es lo que él miraba, qué es lo que le pasaba atrás con el hermano, qué había junto al asiento. Y eso lo va haciendo en cada momento. Donde realmente me atrapó fue en la escena donde se produce el desmayo de Carlos por el juego que hacían, o sea, hacían como una especie de precapoeira, o sea, luchaban y eso fue como un antecedente de que Carlos, me parece a mí, de que Carlos quiera dedicarse a la práctica de la capoeira, porque sufrió en su propio cuerpo lo que le hacía el hermano, o sea, el hermano de alguna forma abusaba también de él, o sea, era violento, era un juego violento que, según las palabras de Carlos, él disfrutaba también de hacerle un poco de daño. Sí. Era porque realmente no lo quería, realmente, no lo podía aceptar. Así que me parece, bueno, como un antecedente de la capoeira, ese juego que ellos hacían. Hay una nota de página 12 sobre el autor y que dice que él escribe sobre los hombres conflictuados, sobre todos los traumas de los hombres, que uno tiene el preconcepto de que los hombres no expresan sus emociones, que somos las mujeres las que siempre estamos, digamos, o sea, expresando nuestras emociones, y que los hombres no pareciera que no sienten tantas cosas. Y acá se ve claramente el sufrimiento de ambos, ¿no? De ambos hombres, y cómo ella por lo menos lo salva a Carlos, como Zulay lo salva a Carlos, ¿no? Como... Bueno, y después también quería decir lo que dijo Norma, que él queda congelado afectivamente, porque después lo que dijo Norma no se puede relacionar con las mujeres, es una cosa que él no le ve la gracia de tener un vínculo con una mujer, increíblemente. Y lo que le dijo el director de la escuela es eso, se ve que se le hizo carne, el cuerpo de las chicas no se toca, las partes íntimas de las chicas no se tocan. Entonces se ve que él no puede, que hay algo en su interior que hace que él no pueda relacionarse con alguien, ¿no? Como que pone como, eso le quedó como un límite que no es que no podía tener relaciones íntimas, pero no podía llegar digamos, a disfrutar de una relación con una chica. Como que eso le quedó como un bloqueo, me parece. ¿Y qué más quería decir? Algo que... Muchas cosas ya por supuesto ya las dijeron, ¿no? Esta escena que explícita, casi explícita, donde es en la página 112, que está relacionado con lo que la boca calla, la escena explícita, la del abuso, está hacia la mitad. A mí me parece que sí, que ahí es lo que también está el nodo, digamos, de lo que la boca calla, porque está complicada, o sea, el lenguaje es complicado, uno tiene que imaginarse cosas. Dice algo como, a ver, dice, podía ser que la cara del chico le recordara la de la mujer.
Y si el hombre seguía despierto, en ese momento abriría sus ojos para encontrarse con la expresión de la mujer en la cara del chico, el cuestionamiento, el eterno por qué, que parecería revolverle el estómago. Dice, el hombre no creía en por qué, solo creía en sí, la boca de la mujer, solo preguntar el por qué de las circunstancias, pero el hombre le decía cosas y luego se ocupaba de que la boca de la mujer no hiciese más preguntas. Me parece que sentía culpa el padre de Carlos, pero no podía, digamos, refrenarse. O sea, que veía a la mujer y veía en la cara de Eric, la cara de la mujer, el reproche que le haría a la mujer, pero no podía refrenarse. Ahí está un poco eso de qué es lo que la boca calla, me parece. Es que La gran... Sí. No, es que quiero decir, me parece que el texto está rodeado de bocas. Digo, hay bocas por todos lados. Claro. Que no pueden... Y las bocas no pueden verbalizarse. Están haciendo un montón de cosas. Después yo fui haciendo una listita, después las vamos a ir chusmeando si nos quedan tiempo y ganas. Pero quería comentar una sola cosita antes de que se me termine la reunión. Volvemos a entrar con el mismo link, ¿sí? Por favor. Cuando ellos están luchando, se ve algo, o yo lo pude ver clarito, que es esto que todos los juegos son desiguales, ¿no? Claro. Todas las instancias de juego y de juego aparecen como instancias desiguales. Pero creo que es en la capoeira, en el yogo de la capoeira, cuando se está viviendo ese yogo, que se puede vivir esto que el narrador cuenta que Eric está sintiendo, que puedes tocar el piso, o sea que puede ser muy bueno, pero después también puedes tocar el piso, y que está bien tocar el piso. Pero después en todas las otras instancias de juego es tremendo, porque casi mata al hermano, porque el padrastro, en ese juego medio perverso, hace cosas con sus cuerpos que no tienen que ser. Digamos, es muy interesante pensar esto, ¿no? Cómo se aprende en esas situaciones de juego, digamos, y de juego las desigualdades, y cómo después, creo yo, ¿no? Esa situación de desigualdad es la que lleva a que los chicos hagan otras cosas. Después lo va a decir claramente, ¿no? Cuando la madre habla con Eric sobre Carlos, dice, hay notas todos los días de los profesores diciendo que maltrata y somete a las mujeres. Todo el tiempo, digamos, este juego de ir y venir, someter, ser sometido, y hay que ver después cómo cada uno no quiero decir resuelve, pero lo trabaja por lo pronto. Bueno. No, primero es que yo no entendí como que él no lo quería, que cuando hacía esos ejercicios, yo lo que leí fue que decía como que le servía, primero que lo busqué porque dije a ver si me confundí, entendí, me ayudaba a calmar la agresividad que me quemaba por dentro. Los dos sabíamos que la lucha libre era mentira, cada movimiento estaba al borde del verosímil y nosotros jugábamos con ese mismo espíritu. Me ayudaba a calmar la agresividad que me quemaba por dentro. Era no más sujeto de esa violencia, sino objeto, me parece. Como que era el medio para descargar. Y creo que también hay una asimetría del vínculo también, como decías vos. No sé si te referías a eso. Eric, a diferencia de Carlos, no tenía a quién idolatrar. Y él se sentía culposo por no poder devolver esa devoción, esa devoción que se ridiculiza, que el hermano lo primero que dice fue su nombre, ese Buddy que le dice, o como lo quieran pronunciar, es como que lo usa despectivamente, yo creo, porque él no puede con eso, porque no puede devolver esa devoción, porque él jamás tuvo por quien sentirla, porque el padre no está. De hecho, no se dice mucho antes de esa vida, pero además el profesor, que es el único que más o menos idolatra, también lo decepciona. El padrastro, bueno, o sea, se sabe lo que es. Entonces, como que él no pudo generar ese vínculo, es asimétrico. Y a la vez, en todo, el libro yo lo que veo es como un, digamos, un abuso del vínculo. O sea, como que él se abusa de la devoción, el padrastro se abusa de esa simetría en la que tiene más el poder que los chicos.
Y que otra cosa, hay otra cosa que también me parece que él muestra, son dos cosas que anoté, perdón que las busque un segundo. Sí, por favor. Dos fragmentos que me llegaron, por eso como que me da, él como que tiene una connotación negativa de la debilidad, y es en la que cada vez que hace cosas malas como que se abrigan eso. Ahora dijo lo del enojo, la furia que lo quemaba por dentro, como algo que lo quemaba por dentro, pero que él no podía hacer nada, como que venía de adentro. Después habla, son todas cosas que lo mueven a hacer, tanto adentro como afuera, pero que él se siente víctima de circunstancias o títere de lo que pasa. Porque dice, enojado por mi padrastro, cosas horribles que hacía, y que me obligaba a hacer en su habitación. O sea, como que otro lo hacía. Y después, cuando deja al hermano, dice, enojado, avergonzado, desesperado, abandonó a su hermano y a su madre sin pensarlo dos veces. Como que su dolor es lo que nos mueve en realidad. Su dolor, su desolación, su soledad, su no poder con las cosas que le pasan. Yo creo que él está muy solo, siempre. Y Carlos, en vez de acompañarlo con su devoción, con esa asimetría de verlo como un ídolo, porque se ve como un ídolo después que lo ahorca, o sea, de que lo desmaya. O sea, renueva ese vínculo y retoma ese sobrenombre que le ponía, como que más todavía, y eso él como que él lo pone mal, no le gusta, lo incomoda, y en vez de eso su compañero lo ve como alguien más débil que él, que a su vez es débil, me parece, Sí. que se reconoce débil. Sí, totalmente. Y te sumo una cosita más. Hay un momento en la página 105 que me parece que es re significativo para pensar estas cosas que se vienen diciendo, porque están hablando al principio justamente sobre... El problema en San Francisco. sobre cómo Eric ya no va a ver a esta chica que vivía en Washington, ¿no? Tú querías verla, ibas cada 2 semanas, pero nunca me venías a ver a mí. Entonces hablan esto de que, dale, si nadie sabía dónde estabas, mamá tuvo que buscarte como loca. Y siguen hablando, y en un momento dice esto, ¿no? ¿Te acuerdas cuando nos metimos en problemas en San Francisco? Seguro que sí. Es uno de mis recuerdos más vívidos, aunque no entendí nada de lo que había pasado hasta un tiempo después. Chicas, sexo, y no lo entendí en serio hasta mucho tiempo después. ¿Entender qué? Bueno, lo enojado que estabas, lo enojados que estábamos los dos, dice, ¿no? Supongo que lo bloqueé, dije. ¿Qué? No, Eric, ¿cómo puedes haberte olvidado de eso? Una sonrisa agridulce se dibujó en su cara. Esto va a sonar raro, pero creo que fue la vez que más cercano a ti me sentí. Me iniciaste. Y en ese momento el cielo parecía una boca abierta esperando. ¿Te acuerdas? Tienes que acordarte. Ayúdame con los detalles. ¿Quién fue el que? Y de nuevo, ¿no? El bloqueo. ¿Para qué quieres hablar de toda esa mierda del pasado? Dije. En ese juego de vínculos, digo, también se da esta situación de la iniciación, ¿no? Carlos yendo y haciendo esto que los demás hacían, y el no cuidarlo para nada a Carlos. En la página siguiente, por ejemplo, en la página 107, al final, dice, yo quería ser aún más audaz. Están hablando de cuando las rozan a las chicas con el dorso de la mano, ¿no? Voy a agarrar alguna. Y Sheldon le dice, uno de los amigos, tranquilo, está tu hermano. Y él dice, si tiene tantas ganas de estar cerca, que se quede. Escuchará lo que tenga que escuchar, verá lo que tenga que ver. No vas a decir nada, ¿no, hermanito? Dije mirándolo. Entonces, ahí también, ¿no? Se renueva este ciclo de desigualdades, asimetrías, complicidades y situaciones que generan estos silencios que son tan complejos. Y en una que le dice, sé bueno, y él como que a continuación dice, sé bueno, y no sé, es lo único que se me ocurrió decirle, y como que sabe que con ese sé bueno lo marcó de por vida, con esa, o sea, todo el peso de esa cosa. Y otra cosa que vos dijiste ahí, entre medio de todo eso, cuando habla de Zulay, él dice, esta mujer es sólida, como la roca sobre la que tiene sentado el culo, me da vuelta la cabeza, que es exactamente lo que necesito, ¿entiendes? Me ama con dureza, pero me ama, que es también lo que creo que necesita, firmeza.
Y también que cuando explica esto, lo mismo que dice él, lo dice Eric, el nosotros daba connotación de lo cerca que nos sentíamos, de algo que fue como que los problemas es lo que siempre los unió a ellos, las traumas que vivieron, lo malo, digamos, la historia más que la genética, lo que dije al principio, o sea, la historia traumática más que la genética. Y como que la quieren redimir al final en eso. Perdón. No, una cosita más para sumar a esto que decís. Su ley es dura como una piedra, como la piedra sobre la que tenés sentado el culo, y mamá era ligera como una pluma. ¿No? Para pensar a los personajes cómo están funcionando, cómo están circulando, sobre todo cómo se los cuenta, cómo se los muestra. Sí, Brenda, por favor, micrófono y adelante. Sí, con respecto a esto de por ahí la forma en la que ellos se relacionan y cómo todo lo que viene a ser emocional, sentimental, siempre tiene esa connotación negativa, como decir, bueno, nos estamos relacionando mediante la lucha o mediante tocar mujeres o cosas que por ahí son inapropiadas, y al final de la historia, cuando ellos están en la ronda final, me pareció importante porque dice Eric, mi hermano pasó la canción al mestre, es como que mi hermano tiene otro peso después de que ellos empezaron a hablarse un poco más, y al final de esto concluye con que mi hermano, como decir, bueno, la relación está empezando a ir por un camino diferente en lo que no todo el contacto tiene que ser necesariamente malo y que se pueden relacionar de una forma más saludable. Sí, a ver. Porque hay otra cosa que también es interesante con esto de pasar las canciones, ¿no? Pero ahora lo menciono, quiero encontrarlo de... Es verdad, mira vos, dice mi hermano. Es la primera vez que dice mi hermano, creo. Siempre habla de Carlos. O habla de nosotros. Qué lindo. Me encanta, bien, 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 bien. Qué bueno, es verdad. Porque vienen cantando también, ¿no? Hay una respuesta, hay un juego de pregunta-respuesta, el coro nos rodeaba con su canto, conteniéndonos dentro del círculo. La palabra contención, mirá. Tras la siguiente llamada de Carlos, meu irmão do coração, camarada, respondí, eu, meu irmão, na roda de capoeira, camarada, eu, meu irmão, y aparece esta palabra, ¿no?, del irmãozão, el hermano mayor. Mi hermano pasó la canción al mestre. Me gusta, me gusta. Es como que es muy específica la elección de palabras que hace el autor, porque es obvio que no es al azar la forma en que él decide mencionar al hermano o, no sé, o a Zulay o cualquier mujer, o están bien elegidas las cosas, o por ahí de la forma en la que él presenta algo que después va a pasar, como decir, antes de enterarnos de que el padre los abusa, tenemos la escena de la oficina en la que están, al final creo que dice, como es que el padre, desde ese momento cuando jugábamos, dejé de reírme y empecé a gritar, algo así creo que lo menciona, y es como, ahí ya te dice, algo malo va a pasar. Y es peor, porque hay una gradación en cómo se cuenta esa escena, que es tremenda. Yo la marqué hoy porque me sorprendió muchísimo. Ya voy, ¿eh? Digo, fíjense, y de nuevo, ¿no? Me sorprendió cómo está armado todo este edificio de ladrillos de relatitos. Porque viene esta parte en la que salen del edificio. Después se habla de la capoeira, está este jamaicano que lo lleva a comer, y hablan, es esta parte que es muy interesante, porque de nuevo se posiciona en el presente para reflexionar. Estoy en la página 97, perdón, si alguno quiere seguir. Dice, ahora entiendo cuán extraño es existir de otra manera, ¿no? Por fuera del mundo de la capoeira.
La gente se apura, corre, se precipita hacia las cosas, la confianza que tienen. ¿Cómo no ven lo que suele acechar tras el vapor etéreo de una sonrisa? ¿Y no es dentro de la familia donde primero se adquiere ese conocimiento? ¿No es la familia, de todas estas maneras, la que determina la forma en que afrontamos las decepciones de la vida? Y al instante, o sea, espacito en blanco, y dice, después de aquella mañana en la oficina, en la que el padre de Carlos había insistido en que yo también era su hijo, mis risas cuando me hacía cosquillas se deformaron hasta volverse gritos. Cuando respondía a papi a su pregunta ya no lo miraba a la cara. Y después dice automáticamente, además de las clases nocturnas, nuestra madre había empezado a trabajar durante el día. Digo, cómo crece, ¿no?, el miedo por el padre de Carlos y al mismo tiempo cómo disminuye la presencia de la madre en la casa. Sí, esto es muy, muy interesante esa observación que haces. Sí, cambia, el juego se mantiene, pero él cambia cómo él lo está viviendo, cambia cómo lo percibe, cómo lo siente. Qué lindo que es esto, me encanta. Bien. ¿Qué más? Norma, y después va Graciela. Date micrófono, Norma. Sí, en la parte esta de los vínculos entre ambos hermanos, hay una parte que es muy interesante que dice, dice Eric, ¿no? Yo estaba tratando de demostrarle que mi interés en él y en las cosas que le importaban era real. Y nunca hubiese admitido esto hasta ahora. Cuando va también a esa parte cuando dice mi hermano, como que ya él va preparando el interés que tiene hacia su hermano, ¿no? Sí, pero digo, no. Graciela. Date micrófono y dale para adelante, que te silencié, perdón. ¿Está? Ahí estás. Fui siguiendo lo de la parte de las risas en la página 98, cuando él habla de que Carlos había insistido en que yo también era, el padre de Carlos había insistido en que yo también era su hijo. Mis risas cuando me hacía cosquillas se deformaron hasta volverse gritos. Y después vuelve sobre la risa en la página 104, cuando están hablando de la mujer que él habría rechazado. Y en la que Eric dice, Eric habla de la risa de Carlos y dice, su risa, una carcajada fuerte y rápida, silenció los cantos de los pájaros que levantaron vuelo desde las ramas y la farazca. Por un momento llenaron el cielo con su aleteo amarillo. Y después, en la 105, conecta otra vez el cielo, cuando justamente vos hablaste de lo de la iniciación, y dice, a mitad de página más o menos, en ese momento, me iniciaste amigo, en ese momento el cielo parecía una boca abierta. Tal vez haya alguna relación con lo del título. Esperando. Sí. Y hay un momento más en el que hay una risa, que es cuando... Ah, bueno. ¿Dónde está eso? Cuando Carlos, no sé dónde está, pero en un momento Carlos los imita a Eric y a sus amigos, y dice que tenía una risa horrible, como la de un mono, o algo por el estilo, como es una risa medio monstruosa. No la tengo acá a mano, pero digamos, si pensamos en risas, está también esa en la que Carlos está imitando a los grandes, y esa imitación es casi monstruosa, esa risa es muy forzada, no le gusta para nada esa risa. Y hay otro momento, Boca, en el texto, en la página 115, que es cuando la madre, de nuevo, ¿no? Volvemos siempre a la misma anécdota, perdón, que es la del cuchillo, sí, que le dice, cuidado con lo que dices, y no me refiero a lo que acaba de salir de tu boca. Ah, sí. De nuevo, ¿no? Lo que quedó dentro.
dijiste una barbaridad, pero estás por decir otra y esa no la tenés que decir. Y pum, Sí. va y la dice, ¿no? Sí. Y vos sabés que leí esta mañana también que en el Google que los trataban de macacos y que de ahí derivó mono. Perdóname, ¿en qué sentido? A los esclavos utilizaban el término macaco, a los afroamericanos, y que de eso derivó la palabra mono, ahora que vos la nombraste. Me acordé de eso, no sé. No sé en qué parte estará lo de mono. Déjame ver entonces si encuentro lo de la risa, a ver si... 101, en la A ver. 101, en la mitad Siento. está lo de la risa del hermanito. ¿En qué página, perdón? 101. Él 101. también quería mirar, dice. Tras un A instante ver. de desierto se rió a carcajadas, como si hubiese oído el chiste más de la mitad hacia abajo. Sí, era una risa falsa y horrible. Parecía un payaso pequeño y maldito con una boca pintada sobre la cara. Lo arrastré de un brazo hasta la cafetería y le dije que tenía que quedarse con sus compañeros. Sé bueno, le ordené. No le veía nada bueno al hermano. No sé cómo habrá sido para usted. Sí, se rió a carcajadas. Sí, no le veía nada bueno. Pero es un tema tener un hermano menor. Ops, ops. No, pero de verdad, digo, no lo planteo en un sentido malo ni nada, pero uno quiere ser suelto, grande, libre, y de repente tenés un otro que te mira. Vamos a los Simpson, ¿no? La primera palabra de Lisa fue Bart. Sí. Es real, es verdad. Digo, y es tremendo. Bart lo vive como un peso al principio. No solo por los celos, sino por el pegote. Y después, digo, la ve a Lisa, escucha la primera palabra, flashea con que su primera palabra sea Bart, y de alguna manera, vieron que los Simpsons siempre se restablece un poco el orden hacia el final del capítulo. Siguen siendo desastrosos, pero está un poquito más ordenado. Pero digo, es un tema cargar con el hermano chiquito, ¿no? Porque vuelvo a decir, uno quizás quiere estar más sueltito, quiere ser más Bart y más rebeldón. En este cuento se nos va un poco hacia un extremo, ¿no? Pero sí. Bueno, mil perdones, pero... También la relación de Eric también, ¿no? Porque Eric también lo tenía que llevar al colegio al hermano menor. Era también una carga, era un trabajo. Y había que O sea, que también cuidarlo. hacía de veces de padre también cuando era chico, porque la madre trabajaba, no había quien se ocupara. O sea que también había una responsabilidad para él. Sí, porque cuidar a ese chico, que digo, a ver, y de nuevo, no tiene que ver, yo estoy de acuerdo con María Fernanda que me dice que se tuvo que ir. Digamos, no se está hablando nunca de un lugar de no querer. Yo creo que lo que se está hablando es de ese, digamos, de esa complejidad en la que ellos tenían que ser hermanos, de ese contexto tan poco propicio para vínculos sanos. Y me parece que ahí viene una cosita que no la vamos a poder profundizar porque eso es lo que le quería decir, 2 minutitos y me voy a tener que retirar, 1000 disculpas, que es cómo cada uno vive esta idea de ser un maestro, ¿no? O qué es ser un maestro. Si ustedes van rastreando en el texto, todo lo que tiene que ver con el mundo del maestro o del profesor, en lo que tiene que ver con Carlos, tiene que ver con el amor, con la espiritualidad, con la idea de familia, incluso con la crisis, ¿no? Todos los que estuvieron alrededor cuando él estuvo en crisis fueron sus irmãos y su mestre, ¿no? Los que lo llevaban, le cocinaban, se preocupaban. Y la idea de mestre es estar completo. Dice que se busca el estar completo. Cuando él habla de ser un mestre, cuando el narrador reflexiona en el presente sobre eso, dice, me puse a pensar en la maestría.
¿Qué implicaba alcanzarla? El impulso de obtenerla, de corregirse a uno mismo constantemente, el impulso interminable de buscar ser alguien completo. Intuí lo difícil que debía ser vivir en estos términos. Los maestros de determinadas artes, página 119, perdón, son figuras magnéticas y nos sentimos atraídos hacia ellos, fascinados, y por sus talentos forjados con trabajo duro. A pesar de eso, salvo algunas excepciones, deben sentirse bastante solos. Son muy pocos los que saben lo que ellos saben, los que tienen sus habilidades, y son muy pocos los que se sienten merecedores de ellos. Nuestro asombro nos mantiene a raya. Y él después va a decir que él va a ver en Carlos un mestre, en principio de una roda pequeña, después de una roda más grande. Y todo esto viene a raíz de que él habla de su rol en tanto docente. Porque dice, por ejemplo, cita Hemingway, somos todos aprendices de un oficio en el que nadie llega a ser maestro. Esa oración muy citada por escritores es atribuida a Hemingway. Todavía enseño sus textos aunque ya no me interpelen como antes. Quizás para los escritores lo que dice sea cierto, al menos lo es para mí. ¿No? Él tiene ya de por sí, como sino, esta idea de que no va a llegar a ser un maestro. Y en cambio Carlos sí va a ser un maestre. Tiene un camino que es muy diferente. Es un camino de perfeccionamiento imposible, ¿no? Porque no existe la perfección. Pero digamos, me gusta ese ping-pong que se va armando entre ellos y en cómo viven. Por eso me gustó, no me acuerdo quién había dicho, la idea de la idolatría, ¿no? Carlos tiene siempre un alguien a quien mirar y a quien seguir. Y Eric está completamente solo. De su padre no tiene ni siquiera recuerdos, ¿no? Me parece que hay ahí también algo para poder seguir el texto, seguirlos a ellos y ver más o menos qué es lo que cada uno anduvo haciendo. Y una última, y vuelvo sobre el mismo tema. Fíjense que la otra figura importante es el profesor de matemáticas, del profesor que le decía que él tenía talento, que iba a salir del Bronx. Y es ese profesor el que después lo defrauda, ¿no? Es otro maestro, si se quiere, otro adulto que tiene una conducta que después terminan desaprobando. Qué tremendo, qué lindo cuento, che, cómo me gusta. Está muy bueno. Es un viaje de sanación, como el de Ibrahim, digamos, tiene eso, como son totalmente diferentes, los más conflictivo, obvio. Este viaje es un viaje tortuoso, Sí, pero sí. salen diferentes, o sea, sobre todo Eric. Sí, sí, porque Carlos, me parece a mí, y ustedes me corregirán, yo creo, digamos, me parece que lo que Eric está viendo es que Carlos encontró algo, Claro, completo, sí. algo, ¿no? Sí. Encontró a su esposa, que dice incluso, encontró a esta mujer y ahora es diferente, es de otra forma, ¿no? Es otro tipo. Tiene su hija, tiene su doctrina, que para él es impermeable, ¿no? Él quiere practicarla, no le sale muy bien, quiere entenderla racionalmente, no puede y se frustra. Y Carlos es un tipo que ya es un tipo de sentencias, ¿no? Es un tipo que habla muchas veces desde una sabiduría, y a él le resulta... Pero bueno, se encuentran por suerte en el show. Interesante. Dale, Gra, ¿querés decir algo? Sí, que me parecía interesante esto del juego, porque es donde finalmente ellos se encuentran en un juego en el cual se respetan las reglas y al cual se entra voluntariamente y supuestamente en igualdad de condiciones. O sea, y justamente hay un maestro que se los enseña. Sí, no sé O si la sea, palabra no es igual. son esclavos ahí. Eso, bien, sí. Ahí dejan de ser esclavos. Entonces llega la liberación. Son iguales diferentes, porque son, digamos, Sí, exacto. Qué bueno eso, sí, sí. porque
Porque digo, todo el tiempo se Igual, marca que sí. hay uno que va a ser, no quiero decir la palabra sometido porque no es la palabra que usa. Siempre hay uno que se va a ver superado. Sí, Pero en esa ronda y en esa contención, esa superación no implica, digamos, un sometimiento. Al contrario, claro, nos damos la mano, nos levantamos y seguimos. Achicamos la ronda incluso, ¿no? sí, Jugamos otro juego, cambiamos el ritmo, sí. pero nos damos la mano, nos abrazamos porque nos reconocemos como hermanos. Sí. Etcétera. La próxima vamos a seguir leyendo un texto de este libro. Mañana me voy a dedicar a digitalizarlo. Mi sugerencia es que lo compren. No es una obligación, ¿sí? No es obligación que lo compren, desde ya. Pero yo creo que estamos ante un libro que va a ser de esos que dentro de unos añitos ustedes van a decir, vos sabés que yo salió y lo compré y lo leí y estuvo buenísimo, ¿no? Es un libro muy, muy interesante y estimo que vamos a seguir leyendo para que no sea tan tremendo, pues yo quería leer el segundo que se llama Schubert, pero es... Entonces creo que vamos a leer o Una familia o No más que una burbuja, que son un poquito menos tortuosos. Pero sí, ¿y quién había dicho que había googleado sobre el autor? Mercedes, habías dicho que habías googleado sobre el autor y que habla de... O sea, sí. Sí, en general todos los cuentos de este autor tienen esa marca, ¿no? Son hombres, varones, quiero decir, que se encuentran susceptibles por alguna razón. No es el hombre de Hemingway, por ejemplo, no es el de París era una fiesta. Es otro tipo de varón el que anda en estas páginas y vamos a ver qué está sucediendo con ellos. Bien, ¿alguno quiere comentar algo? Bueno, me ¿Cuál es alegra. el nombre del libro, Pablo? El ¿Cuál es libro el se nombre llama- del libro, Pablo? El libro se llama Un hombre con suerte, es Ajá. de Jamel Brinkley, ¿sí? De editorial Chai. Amamos a Chai. Bien. Y amamos a Federico Falco, que es el que está coordinando la conexión. Bien. Así que bueno, seguimos leyendo a este buen hombre y nos encontramos el... No, momento. Y bueno, ya... Bueno, que me esperen. El sábado que viene vamos a hacer lo siguiente. Le voy a pedir a alguno de ustedes, después si quieren lo charlamos en el grupo más en detenimiento, que después de leer el texto, elabore una pequeña reseñita, ¿no? Digamos, tipo composición tema la vaca, ¿no? Para ustedes pero sin, digamos, sin escribirlo, quiero decir, no es que vamos a hacer un paper y todos lo vamos a leer, sí, no citaste con APA, sino 2, 3 minutitos de decir, yo en este texto vi lo siguiente, ¿no? Organizado, o sea, un poquito más organizadito, incluso si quieren acá en la página 114 se ve, ¿no? Cómo el comunismo está por tomar la Argentina. Bueno. Digamos, esas cosas. Así que los invito a que chusmen y más cerquita del miércoles, jueves, pregunto quién quiere. Así inauguran ustedes los encuentros, las reuniones, desde esa lectura y desde ahí nos subimos todos y seguimos charlando. ¿Bien? Bien. A disposición para lo que necesiten. Y bueno, eso. Cuando esto esté subido lo comparto en el grupo, así martirizan a alguien más. Muchas gracias a los que se suman y a los que siguen viniendo. Es un placer hacer esto. Me encanta. Éxitos. Muchas gracias. Chao, Pablo. Chao, grupo. Adiós.